Según los talentos y los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas, podemos vislumbrar qué es lo que más o menos Dios quiere hacer con nosotros. En algún momento de nuestras vidas, Dios nos va a llamar y nos va a decir: es necesario que vengas delante de mi presencia porque tengo una tarea que tú puedes hacer y tú puedes llevar a cabo. Hoy, en Generando Fe, vamos a hablar acerca de atender el llamado de Dios, o cómo podemos nosotros ejecutar el plan de Dios para nuestras vidas. Así que le invito a colocarse cómodo y bienvenidos a este su programa. Estaremos hablando acerca de Moisés, el gran libertador, un hombre fabuloso que nos muestra la Biblia que Dios hizo a través de él grandes hazañas, por supuesto, siempre guiado de la mano del Señor. Moisés fue un hombre que utilizó el Señor para libertar al pueblo de Israel de un momento bien álgido, bien difícil que estaba suscitándose sobre esta nación de Israel. Estaba subyugada por el reinado, por el pueblo de Egipto, y estaban bajo las órdenes de un pueblo extranjero. Eran esclavizados, eran obligados a hacer cosas que por supuesto iban en contra de sus principios, en contra de sus valores. Su estado emocional, el estado emocional del pueblo de Israel estaba por el piso. No había en ellos ningún incentivo en su autoestima para caminar, para levantar todos los días, para ellos librarse de la mano de Egipto. Estaban allí por consecuencias tal vez de diferentes situaciones que pasó el pueblo de Israel. Tomaron malas decisiones y terminan viviendo de esta manera. Por supuesto, Dios siempre mirando y cuidando al pueblo de Israel, pero permitiendo que pase por procesos como los que usted y yo en algún momento podemos pasar. Y tal vez preguntamos en esos momentos difíciles, en esos momentos de procesos: ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué me sucede esto a mí? Si yo soy una hija de Dios, si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Y sencillamente tenemos que retroceder un poquito en nuestra mente y pensar qué fue la decisión que tomamos que nos llevó a vivir en esa circunstancia o en esa situación. Más o menos ese era el contexto en el que estaba el pueblo de Israel cuando Dios decide liberarlos de la mano de Egipto a través de la vida de un hombre llamado Moisés. Moisés se crió dentro del pueblo de Egipto como uno de los príncipes, aun cuando era israelí, era judío de nacimiento. Se cría por cosas, propósito del mismo Señor permite que llegue a la casa del faraón como uno de los príncipes, criado por la hija del faraón. Conoció todo lo que necesitaba conocer para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Sabía todo sobre la educación del pueblo de Egipto, todo lo que necesitaba saber en cuanto a sus estrategias de guerra, en su sistema geopolítico. Todo lo necesario lo aprendió Moisés estando en la casa del faraón, ¿verdad? Y cuando Dios lo llama, pasan 40 años Moisés dentro de la casa del faraón como príncipe. Luego sale de Egipto, se va al desierto, y dice la palabra de Dios que él se casa, que él consigue esposa, y luego dejó de ser el príncipe de Egipto para convertirse en el pastor de ovejas de su suegro Jetro. Y estaba cuidando las ovejas, y dice la Biblia que ya habían pasado 40 años más, es decir, que tenía ya 80 años Moisés cuando Dios lo llama. ¿Y de qué manera lo llama? Lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 3.
En el versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que iba a mirar, lo llamó del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Entonces vemos que después de cierto tiempo, estando ya él en el desierto, un día pastoreando las ovejas, que por cierto no eran de él, se consigue con una zarza que ardía en el monte de Dios, una zarza que no se consumía por el fuego, sino que estaba viva. Y él dice: wow, ¿qué visión es esta? Voy a acercarme a ella. Y en ese momento escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés, no te acerques más, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que tú estás pisando es tierra santa, es tierra donde está la presencia de Dios. ¿Y qué tengo que decirte en este tiempo, en este momento, acerca de esta palabra? Que Dios tiene un momento destinado para cada uno de nosotros, para llamarnos, para destinarnos un propósito o una tarea que debemos ejecutar en el propósito o en el plan magnífico de Dios para con la humanidad. Dios, como nos dio o nos dejó, nos delegó a través de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la vida de cada uno de los apóstoles que estuvieron con Jesús, nos dio una tarea maravillosa que fue ir y predicar el evangelio, ir y hablar de las grandes maravillas de Dios. Es como si Dios nos estuviera diciendo a cada uno de nosotros: tú eres un Moisés. Tú eres una Moisés. Necesito que vayas a liberar a mi pueblo. Necesito que vayas a Egipto a sacar de la cautividad aquellas almas que se están perdiendo, aquellos corazones que están abatidos, aquellas almas que siguen siendo afligidas y acongojadas por consecuencia del pecado en sus vidas. Entonces cada uno de nosotros pudiera ser un Moisés en este tiempo. Era necesario que Moisés pasara todo lo que pasó para que pudiera él tener el carácter suficiente y llevar a cabo la tarea para la cual se le iba a encomendar. No era una tarea fácil. Si tú lees la historia completamente, el capítulo 3 y el capítulo 4, te vas a dar cuenta que Moisés buscó, no una excusa le puso al Señor, le puso muchas excusas. Tanto fue así que a lo último le dice Moisés: Señor, pero ¿por qué no envías a otro? Mira que yo soy tardo para hablar. Ya se le había olvidado hablar. Imagínense un príncipe que venía de ser príncipe de Egipto, que tenía la mejor educación, que se crió en el mejor entorno. Ya se le había olvidado hasta hablar, era tardo para hablar. ¿Cómo voy a identificarme? En una excusa le dice el Señor: bueno, pero si yo voy, el primer tropiezo que me voy a encontrar es ¿cómo voy a hacer para que los judíos me hagan caso a mí? ¿Cómo voy a hacer para que ellos me crean? Entonces Dios le dice: bueno, tú vas a decirle que vienes en mi nombre. Le dice: bueno, y si me dicen que cuál es tu nombre, ¿cuál voy a decir? Y Dios le vuelve a responder y le dice: bueno, te digo que yo soy, diles que yo soy, te envió, que yo soy el que los va a liberar. Y bueno, pero si aún no me creen, bueno, ¿qué tienes en tu mano? Le dice: tengo una vara, arrójala al suelo. Cuando la arroja al suelo, se convierte en una serpiente y Dios le dice: tómala por la cola, se vuelve a convertir en una vara. Y él dice: bueno, haz esto para que ellos aún te crean. Entonces tenía gran tarea por delante. Primero, convencer a los judíos de que realmente él era un enviado por Dios para liberarlos, y luego tenía que ir nada más y nada menos que delante del faraón y decirle: ¿sabes qué, faraón? Yo vengo de parte de Dios. Dios, el Dios de los judíos, me ha enviado para liberarlos y sacarlos de una tierra lejana de aquí. No era cosa fácil. Entonces Dios mismo le dice: tú vas a ir y le vas a decir esto a Faraón, pero como no te va a dejar ir, entonces van a suceder cosas y yo voy a hacer cosas a través de ti para mostrar mi poder y para enseñarle al Faraón que Israel no está sola, que aún hay un Dios que necesita sacarlos de la esclavitud.
así como en este momento el mismo Dios que libertó a Israel de Egipto, está intentando por todos los medios, a través de su pueblo, a través de su iglesia, liberar a los cautivos, traer libertad. Esa es nuestra principal tarea, es nuestra principal labor, es la principal función que Dios nos dejó en esta tierra. Entonces, Dios le dice algo bien interesante a Moisés. Lo podemos ver en el versículo 5 del capítulo 3 del libro de Éxodo. Dios le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Entonces, ¿qué nos está demandando Dios? ¿O qué demanda Dios de nuestras vidas para poder ejecutar su propósito en nosotros? Primero que nada, y creo que es lo más importante, santidad. Santidad sin la cual nadie verá a Dios. Santidad sin la cual nosotros no podremos llevar a cabo esta gran operación que Dios nos dejó encargados. Necesitamos ser santos porque Él es santo. El propósito de Dios o el llamamiento de Dios para nuestras vidas es un llamamiento santo, es tierra santa. Dios lo estaba haciendo a través de una zarza y se estaba mostrando a Moisés por medio del fuego, y le habla en voz audible y le dice: quítate el calzado de tus pies. ¿Qué representa o qué representaba el calzado para el pueblo de Israel? Había varias cosas que traía significado. Primero, era una señal de autoridad. Lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies. Es la parábola del hijo pródigo, pero nos está diciendo: y calzado a sus pies. ¿Qué representa el calzado para el pueblo de Israel? Representaba autoridad. Número 2, ¿qué representaba el calzado para el pueblo de Israel? Era una señal de dominio. Josué en el capítulo 10 versículo 24 y 25 dice: y cuando los hubiere llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y le dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de los reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué le dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Entonces vemos que era una señal de dominio, colocar los pies. Estos soldados tuvieron temor, a pesar de que eran los reyes enemigos, tuvieron temor y le dijeron a Josué, me imagino: pero Señor, ¿cómo lo vamos a hacer si ellos son reyes? Y le dijo: no teman, colóquenle el pie, porque ahora ellos ya no estarán subyugándolos a ustedes, sino que ustedes son autoridad sobre ellos. Entonces el calzado representa también dominio. Y número 3, era una señal de propiedad. Deuteronomio capítulo 11 versículo 24 dice: todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Entonces, un siervo de Dios sabe reconocer, o debe reconocer, que no es por su talento, que no es por su preparación física, mental, psicológica, o su preparación tal vez entre comillas espiritual, porque nos creemos más espirituales que todos, que Dios va a hacer algo con nosotros. Es Dios que nos dice: quítate el calzado, es decir, entrégame tu autoridad, entrégame lo que tú crees que es tu dominio y dame tu propiedad. Yo quiero que no sea con tus bienes, que no sea con tus fuerzas, que no sea con tu conocimiento, sino que sea con mi verdad, que sea con mi palabra. Era lo que le estaba dando a entender a Moisés. Moisés, vas a ir a hacer una labor, estás pisando tierra santa. El llamado que te estoy haciendo es un llamado santo. Quítate el calzado, porque vas a caminar por dentro del mar y no te vas a mojar. Vas a caminar en seco por medio del mar, vas a cruzar
cruzar al desierto, vas a tener que lidiar con un pueblo de dura cerviz, vas a tener que primero enfrentarte a Moisés, al faraón, vas a tener que ver mi gloria, vas a tener que ver manifestado mi poder, y no va a ser con tus fuerzas, no va a ser con tu conocimiento, aunque era importante la preparación que él traía y el conocimiento que él había adquirido en Egipto, y que también había adquirido en el desierto, también ahora siendo pastor, no era suficiente. Dios necesitaba garantizarse a sí mismo que lo que iba a hacer Moisés iba a hacerlo con las fuerzas del Señor, iba a hacerlo con el calzado del Señor. De manera que nosotros debemos entender que Dios es el que hace la obra a través de nosotros, pero nosotros es menester nuestro estar dispuestos, es menester nuestro escuchar la voz de Dios y guardarnos en santidad, porque mire lo que sucede cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios con nuestro calzado o con a nuestra manera. Número 1, que la autoridad despierta en nosotros arrogancia, nos creemos infalibles, no somos capaces de perdonar, creemos que el otro nos ha ofendido, pero que nosotros nunca hemos ofendido a nadie o que nunca vamos a ofender a nadie. Número 2, el dominio despierta en nosotros orgullo, falta de compasión y falta de igualdad. Imagínese. Y número 3, la propiedad o tener posesiones nos despierta en nosotros amor por lo material. No somos capaces de dar, de compartir, de sentir la necesidad de otro. Nos volvemos egoístas. Eso sucede cuando en tal vez buenas intenciones queremos hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. ¿Y qué podemos decir de esto? Bueno, nos dicen tenemos que ir a tal lugar, entonces decimos yo voy, yo tengo dinero, yo pongo aquí, yo hago allá, yo soy talentoso en esto, yo a través de mi talento voy a hacer aquello, pero pensando siempre que es por mis propias fuerzas, que es con mi calzado. Entonces Dios dice, ¿por qué no colocas un poquito a un lado tus talentos, tus dones, tus bienes, todo lo que tú tienes, y dices, Señor, quiero hacerlo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pedirle la opinión al Señor. A veces nos desgastamos tanto y pasamos tanto tiempo pensando cómo vamos a hacer las cosas, planificando, y nos frustramos porque tal vez sentimos que nuestros recursos no son suficientes o que nuestro talento no es suficiente, pero se nos olvida ir a la fuente, se nos olvida ir al fuego consumidor de Dios, que nos da libertad y que nos da la capacidad de caminar por el desierto y llevar a cabo su misión. De manera que para poder atender el llamado de Dios debemos de quitarnos nuestros zapatos, dejar que Él nos ponga los de Él, que el Señor nos hable y nos diga, es con mi calzado, camina por este lugar, ve por allí, estas son las herramientas que vas a usar, o sencillamente no lleves nada, todo te lo voy a proveer en el camino, ¿no? Muchos son cristianos viviendo en infelicidad. Muchos cristianos viven en infelicidad. Muchos cristianos sirven al Señor con tristeza profunda en su corazón, con arrogancia, con orgullo, con envidia, con egoísmo. Esto quiere decir que están trabajando con su propia fuerza, que están caminando con sus zapatos. Necesitamos ser libres de todo esto para que la palabra de Dios tome relevancia y tome preponderancia en todo lo que nosotros hacemos. Dios nos hace el llamado de muchas maneras. Nos lo hace en oración, cuando tú pasas tiempo con Dios. Tal vez tu pastor te dice, Dios te manda a decir esto, o te lo muestra a través de la palabra, o te hace sentir en tu corazón que debes moverte a tal lugar, que debes hablarle a tal persona. Eso lo hace el Señor, pero no quiere que lo haga a tu manera, quiere que lo hagas a la manera de Él, de la mejor manera. Creo que es lo más importante, que entendamos que así como Dios le dijo a Moisés,
Quítate el calzado. Dios en este momento te dice, quítate el calzado. Tú tal vez tengas en tu corazón un fuego impetuoso por servir al Señor, por hacer la obra de Dios, por ir y predicarle a todo el mundo y ser luz, etcétera, pero estás como tal vez lo estuvo el apóstol Pablo en ese momento que se convirtió y le dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, bautízate y comienza a hacer la obra de Dios. Y resulta que se bautizó y salió desaforado a predicar de una vez. ¿Y qué pasó en la primera predicación de Pablo? Que lo iban a matar, y le tocó a los discípulos, a Pedro y a otros discípulos, liberarlo y ayudarlo para salir de allí. Y dice la Biblia que se sintió triste, se sintió mal el apóstol Pablo, y ahí entendió algo. Dios le mandó una gran labor, pero no era su manera, no era de la forma indicada. Entonces necesitamos buscar la palabra de Dios, escudriñar sus escrituras, aprender de ella y buscar el rostro de Dios para que Él nos direccione, que sea Él guiándonos, que sea Él guardándonos, que sea Él protegiéndonos, que sea en sus fuerzas y no en la nuestra, que sea Él trayendo el convencimiento, que no intentemos persuadir con emocionalismos, viviendo un cristianismo emocional, un cristianismo de solamente señales, sino que vivamos un cristianismo de espíritu y en verdad, de buscar el corazón de Dios, de amarlo a Él, de amar su obra, de amar a nuestro prójimo, de proyectarnos en bendición y para la gloria y honra de su nombre. Amados, amigos, hermanos, les bendecimos desde esta casa, desde Vida TV, en su programa Generando Fe. Espero esta palabra llegue a su corazón. Ayúdenos a compartirla con más y más hermanos para que puedan ser edificados por medio de la palabra de Dios, así como lo somos cada vez que tenemos la oportunidad de compartirla. Les bendecimos, les enviamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Levanta al caído, sana a los enfermos.